El equipo de investigación formado por Joshua Collado, Rocío Laviñe Cerván y José Ignacio Fortis vamos a hablar sobre la musicoterapia como un tratamiento psicoeducativo complementario en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad para favorecer la atención a la diversidad y la inclusión educativa. Es un estudio acerca de los beneficios de la musicoterapia para las personas con TDAH que se centra en las posibles relaciones entre los procesos cognitivos, emocionales y afectivos del TDAH y los factores y técnicas de la musicoterapia para la creación de una guía de elaboración de talleres de musicoterapia para el TDAH. En primer lugar, vamos a hablar sobre la concepción de TDAH transversal al estudio, posteriormente sobre la musicoterapia y concretamente sobre aquellos factores técnicos actuales justificando aquella técnica que pueda dar una posible respuesta al TDAH. Por último, veremos aquellas consideraciones para la elaboración de una guía de talleres de musicoterapia, donde hablaremos de cómo se estimulan las funciones del sistema ejecutivo o cuáles son los posibles métodos a utilizar en los diferentes talleres. Hay que destacar que el TDAH no es un invento de la sociedad ni ha surgido por determinados contextos sociales o cualquier otra influencia, sino que el TDAH tiene un origen neuropsicológico. Estamos ante un trastorno importante y que necesita una respuesta multidisciplinar. Las líneas clínica médica y psicoeducativa confluyen a finales de los años 80, aceptando que el TDAH es un trastorno con origen neuropsicológico que afecta a todos los procesos psicológicos básicos, a la autorregulación de las funciones ejecutivas y al control inhibitorio de la conducta. Para dar respuesta a través de la musicoterapia, hemos partido de la definición operativa que proponen Laviñe y Romero, donde el TDAH se refiere a un grupo de trastornos escolares y no escolares que tienen como manifiesto dificultades significativas para el aprendizaje y la adaptación hacia la familia, escolar y social. Puede darse a lo largo de toda la vida, pero se manifiesta de forma particularmente álgida en el periodo vital comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. Es debido a un retraso en el desarrollo neuropsicológico y esto provoca disfunciones en los diferentes mecanismos del control ejecutivo e inhibición del comportamiento, afectando de modo directo a los procesos psicológicos del sistema ejecutivo y a sus funciones ejecutivas. Esto puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos, es decir, puede existir una comorbilidad, sin embargo, no es resultado de ninguna condición o influencia como ya hemos dicho anteriormente. Partiendo de los componentes psicológicos del sistema ejecutivo, podemos contemplar dificultades en el control ejecutivo del comportamiento, en la desinhibición para controlar su comportamiento y autorregular su pensamiento. También podemos encontrar dificultades en la memoria de trabajo y su relación con el sistema de alerta y atención posterior, así como tal en la atención selectiva, sostenida y dividida. Teniendo en cuenta también las dificultades del lenguaje, podemos encontrar un retraso en la interiorización del mismo y, por lo tanto, en dificultades para controlar la conducta. Ellos no son malos moralmente, pero sí tienen dificultades para obedecer las reglas. En cuanto a la autorregulación, la motivación y el afecto, nos basamos en Barclay. Ellos no son capaces de inhibir sus impulsos y no autorregulan sus emociones antes de mostrarlas. Este problema de inhibición se desencadena en problemas en las relaciones con los demás y, por lo tanto, en la motivación. Por último, teniendo en cuenta el análisis y la síntesis, tienen dificultades para desglosar la información en partes más pequeñas. Por lo tanto, esto conlleva que tengan dificultades a la hora de resolver problemas. En cuanto a las funciones ejecutivas, podemos contemplar dificultades en la planificación, por ejemplo, para anticipar un futuro acontecimiento, la programación de una acción específica, por lo tanto se necesita de autoinstrucciones. También se encuentran dificultades en la automonitorización, es decir, ser conscientes de que están cumpliendo todos los pasos que se programan, en la flexibilidad para poder adaptarse a nuevas situaciones, la persistencia para no ser interrumpido por cualquier otro estímulo en la acción que esté realizando o en la evaluación. Por lo tanto, se necesitan refuerzos y reconocimientos en la finalización de las tareas. ¿Cómo podría la musicoterapia dar una respuesta a las personas con TDAH? La estimulación cognitiva consiste en un conjunto de actividades que tienen el objetivo de mejorar el rendimiento cognitivo o algunos procesos determinados, y la musicoterapia es una de las técnicas de estimulación cognitiva más eficaces. Por lo tanto, la musicoterapia consiste en hacer uso de todos estos elementos de la música, siendo la misma un estímulo potencialmente rehabilitador. También cabe destacar que a partir de los años 90, la musicoterapia mantiene una gran relación con la neurología. Esto permite hacer uso de técnicas individualizadas que permiten la mejora de unos procesos determinados, algo que consideramos realmente significativo para el TDAH.
Autores como Hilek establecen que existen 5 factores de la musicoterapia que mejoran la calidad de vida de una persona, a nivel interpersonal, motórico, cognitivo, atencional y emocional. Sin embargo, tras analizar estos, debo realizar las siguientes consideraciones. Por un lado, no se encuentra sentido a separar los factores cognitivos y atencionales, entendiendo que el proceso atencional se encuentra incluido en el ámbito cognitivo. Por otro lado, el factor interpersonal al que hace referencia el mismo autor no es fruto de la musicoterapia, sino de la relación interpersonal que se realiza a partir de la misma, ya que atendiendo a las dimensiones de Swandish, tiene que tener una dimensión caracterizada por la comunicación entre los seres humanos. Por lo tanto, en la guía que se proponen, los factores primordiales serán el cognitivo y el emocional. En cuanto a las técnicas de musicoterapia, tienen como sustento teórico el modelo de procesamiento modular de la música, lo cual es una suficiente evidencia neurológica que antecede a estas técnicas. Atendiendo a Levin y Romero, el déficit de atención es uno de los factores, junto a la hiperactividad y el déficit de atención, implicados en el trastorno. Partiendo de estos, se deriva otros como el déficit de memoria de trabajo, impulsividad, la autorregulación de la motivación y el afecto, y los procesos de análisis y síntesis. Por lo tanto, se podría decir que la técnica 2 puede ser la principal para atender al déficit de atención. Por ello, la guía para la elaboración de talleres de musicoterapia para el TDAH tiene como objetivo analizar y crear talleres de musicoterapia individualizados, permitiendo ser consciente de los beneficios de cada taller en función de sus características y, por lo tanto, valorar el uso de la musicoterapia como un tratamiento complementario en la intervención psicopedagógica del trastorno estudiado. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que la musicoterapia no es una utopía y que existen numerosos estudios que avalan los beneficios individualizados de la misma. Conocer cómo se estimulan las funciones del sistema ejecutivo va a permitir diseñar talleres que realmente puedan dar una respuesta a este déficit de las personas con TDAH. Así, por ejemplo, si queremos trabajar la planificación, el taller diseñado tendrá como finalidad marcar unos determinados objetivos de la tarea a realizar. Del mismo modo, seguir las consideraciones que han estudiado otros autores para diseñar talleres para el TDAH será fundamental para que la metodología a realizar en los mismos no sea contraproducente. Por ejemplo, cabe destacar el uso de los refuerzos o la economía de fichas para guiar la conducta. En cuanto a los métodos que se pueden utilizar para el TDAH, podemos encontrar la audición musical, la interpretación musical, los viajes musicales, la improvisación musical, el juego musical o la composición musical. Todos estos métodos tienen multitud de beneficios para estas personas que va a permitir complementar la respuesta psicoeducativa. Por tanto, cabe concluir que la musicoterapia tiene numerosos efectos beneficiosos para las personas con este trastorno. Sin embargo, será la puesta en práctica de estos talleres de musicoterapia los que determinen la validez de los mismos. No es válido cualquier taller que podamos encontrar en la web. El TDAH necesita una respuesta específica e individualizada. Estamos ante un trastorno muy serio y un taller no adaptado podría tener unos efectos contraproducentes. En cuanto a las técnicas estudiadas, podríamos especificar que la técnica 2 de capacitación de atención y presión auditiva es la más apropiada, siendo el déficit de atención un factor implicado del trastorno y, por lo tanto, ofreciendo una posible respuesta complementaria. A consecuencia de esta desinhibición, se requiere el uso de técnicas y herramientas que faciliten controlar el comportamiento, la autorregulación y el pensamiento, evitando la influencia de estímulos externos. Algunos factores, como son los factores cognitivo y emocional, son los que proporcionarán una mayor estimulación a las personas con el mencionado trastorno. Y por último, gracias a autores como Lavín y Romero, se ha podido analizar cómo se estimulan las funciones ejecutivas. Esta información ha sido fundamental para poder diseñar talleres que puedan estimular dichas funciones ejecutivas. Cabe destacar que todo este estudio ha tenido como objetivo favorecer la atención a la diversidad y a la inclusión educativa, de tal forma que las personas con TDAH consigan dar una respuesta a sus necesidades más específicas a través de la musicoterapia.